Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por este canal, el Hijo de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por este nuevo día de vida que me regala. Gloria a Dios por su misericordia que torna cada mañana. Y gloria a Dios por permitirme transmitir su palabra por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube. Amén. Que sea Dios glorificándose en este tiempo, que sea Él ministrándome toda su palabra y toda su verdad para que yo predique conforme a lo que está escrito, que yo predique conforme a lo que Dios ha revelado y conforme a lo que Dios quiere que su pueblo santo aprenda para su gloria y su honra y para bendición de su pueblo. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Ayer vimos el sorprendente pasaje sobre la transfiguración de Jesús, sobre la metamorfosis de Jesús, sobre el cambio de Jesús, que solamente 3 apóstoles tuvieron la bendición de ver. Entre ellos el apóstol Pedro, ¿verdad? Jacobo y Juan, el discípulo amado. Vieron como Jesús se transformó, se transfiguró, cambió de forma. De forma humana a forma divina, de forma natural a forma gloriosa. Vieron ese cambio, esa transformación. Dice la escritura que, bueno, el rostro de mi Señor Jesús resplandecía mucho, ¿verdad? Y que sus ropas también se cambiaron a un blanco purísimo, ¿verdad? Brillante. Y bueno, eso es lo que ellos estaban contemplando ahí. Era un poco de esa gloria. Fue un vistazo a esa gloria que el Padre le tenía guardada al Hijo. Fue un vistazo de la gloria, de la gloria que mi Señor Jesús siempre ha tenido. Porque recordemos, hermanos, que Jesús, para venir aquí, tomó apariencia humana, pero Él, desde la eternidad, ha sido glorioso, ha sido hermoso, ha sido excelso, ¿verdad? Entonces, Él lo que está haciendo en la transfiguración es volviendo a su estado divino, a su forma divina, a como Él es naturalmente divino. Entonces, eso fue lo que vieron los apóstoles en el monte de la transfiguración. Ese fue el cambio de apariencia que los apóstoles vieron, que ellos estaban viendo a Jesús en gloria, que ellos estaban viendo a Jesús en todo su esplendor. Ellos estaban viendo lo que Jesús siempre ha sido, glorioso. Estaban viendo la gloria del Hijo de Dios. Estaban viendo la gloria que el Padre le tiene reservada a Cristo, porque siempre le ha pertenecido a Él, ¿verdad? Eso fue lo que los apóstoles contemplaron en ese momento. La gloria del Hijo de Dios, la gloria que el Padre le tiene guardada al Hijo. Esta gloria Dios permitió que la vieran por un instante. Y vieron el rostro de mi Señor Jesús que brillaba. Y vieron sus ropas cambiadas. Vieron la gloria del Hijo de Dios, como dice el apóstol Juan. Y vimos su gloria. Gloria como el Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Ellos fueron testigos oculares de la gloria y majestad de mi Señor Jesús. Aunque sea por breve tiempo. Amén. También vieron una conversación bastante extraordinaria donde estaba hablando mi Señor Jesús con Moisés y Elías, que Elías representaba a los profetas y Moisés
la ley, y ellos todos representaban al viejo pacto, amén. Y escucharon una conversación bastante importante acerca de los padecimientos de Cristo. Recordemos que ya mi Señor Jesús había dicho que Él tenía que ser desechado por los ancianos, tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Cosa que los apóstoles no entendieron, porque, como yo les expliqué en ese video, los apóstoles no pensaban, y ningún judío pensaba, que el Mesías iba a ser un siervo sufriente. En la cabeza de ningún judío cabía que el Mesías venía a morir. Entonces, por eso ellos no le entendieron a mi Señor Jesús cuando Él le anunció por primera vez su muerte, y ahora están escuchando la conversación entre Moisés, Elías y Jesús acerca de estos hechos futuros, de este futuro cercano, de cómo va a ser esos momentos de la vida de Jesús. Y ellos supongo que tampoco lo entendieron, porque ellos no concibían en su cabeza que Jesús, siendo el Hijo de Dios, como él mismo se lo declara a Pedro, como Pedro mismo lo declara cuando el Espíritu Santo se lo revela, ellos no asocian cómo es que el Hijo de Dios, el Mesías, va a morir. Ellos o sea, para ellos que Él sea el Hijo de Dios y que vaya a morir son cosas que no tienen ningún sentido, son cosas que ellos no pueden conectar y asociar, porque ellos no entendían el Antiguo Testamento. Y no solamente los apóstoles, sino la mayoría de los hebreos no concibían que en el Antiguo Testamento ya aparecían los sufrimientos de Cristo. Entonces, por eso la conversación que tuvo Moisés y Elías y mi Señor Jesús acerca de sus padecimientos, para ellos también fue extraña. Y bueno, lo último fue que vimos a San Pedro, como siempre, guiado por sus emociones, por sus sentimientos, decir una tontería, decirle a mi Señor Jesús que si él necesitaba que le hicieran una cabaña a él, una Elías y una Moisés, sin saber lo que decía, ¿verdad? Pedro era muy emocional, muy sentimental, muy impulsivo, y por eso muchas veces se equivocaba. Y vimos nuevamente como Dios ahora, como el mismo Dios Padre, da testimonio de que Jesús es su Hijo, y le dice a sus apóstoles, a los que están allí, a ustedes: este es mi Hijo, a Él oí. Dando testimonio de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No solamente que Jesús muestra que es el Hijo de Dios al transfigurarse y al adoptar su forma divina, sino que el Padre Celestial nuevamente da testimonio audible de que mi Señor Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver, si Dios quiere y me lo permite, hermano, vamos a estar en Lucas 9, ¿verdad? Del 37 al 48. Sí. Del 37 al 48. Sí, vamos a estar en esos versículos. Vamos a leer del 37 al 43. Amén. Y después lo interpreto con la ayuda del Espíritu Santo, y leo lo que falta y lo interpreto. Amén. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucedió que un espíritu le toma, y de repente da voces y sacude con violencia, y le saca y le hace echar espuma, y
estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y luego, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús, le digo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó. Y el muchacho se devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Muy importante. Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a discernir la palabra. Que bueno, que Dios me ayude como siempre lo hace. Amén. Al día siguiente, versículo 37, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro. ¿Descendieron del monte quién? Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, que Jesús estaba orando en el monte cuando se transfiguró. Ellos descendieron del monte. Recordemos también que Jesús le pidió a los apóstoles que contemplaron esta transformación extraordinaria, que no se lo comentase a nadie. ¿Okay? Perdón, hermano. Entonces, ellos descienden de ese monte donde Jesús se transfiguró, y ya cuando Él desciende, ¿verdad? Ya hay personas esperándolo. Ya dice aquí, descendiendo del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Ya estaban esperando que mi Señor Jesús descendiera del monte. Seguramente había mucha gente esperando que Él descendiera. Y cuando Él bajó, con esos 3 apóstoles, de una vez la multitud se le abalanzó. ¿Okay? Recordemos que este es el mal de la fama. Que mi Señor Jesús muchas veces no podía estar solo, por eso Él apartaba un tiempo siempre para orar, y se iba a lugares desiertos, a orar, a pedirle fortaleza al Padre para completar su misión aquí en la tierra y glorificarlo a Él. Amén. Entonces, Jesús desciende con sus 3 apóstoles y ahí mismo la multitud encima de Él, ¿ok? Esperándolo, ¿ok? Vamos a ver qué sucedía. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Pues es el único que tengo, ¿ok? Un hombre que estaba entre la multitud le rogó, le pidió a mi Señor Jesús que atendiera a su hijo, su unigénito hijo, el único hijo que él tenía. Fíjense bien, le rogó, le pidió, le suplicó, clamó diciendo, Maestro, te ruego. Fíjense bien, así se dirige uno a mi Señor Jesús, con ruego, con súplica, con acción de gracia, nunca siguiendo nada. No, yo decreto, yo declaro. No. Nosotros no somos nadie para declarar ni decretar nada, hermano. El único que decreta es Dios, porque lo que Dios decreta, Él es poderoso para hacerlo cumplir. Si Dios decreta, por ejemplo, a ver, un ejemplo, en el 2025 va a caer va a venir una avalancha, un ejemplo. Si Dios decreta eso, bueno, Dios tiene poder para hacer que eso suceda. Les estoy dando un ejemplo, ¿no? En cambio, vemos mucho ahora en las iglesias cómo se abusa y que la autoridad como hijos de Dios para decir que nosotros podemos decretar, que nosotros podemos declarar, que nosotros podemos atar o desatar, eso no es bíblico, eso no está acorde a lo que dice la Escritura. Todos
En todos los casos que hemos recibido, que hemos visto hasta ahora, que la gente alcanza el milagro, la persona que alcanza el milagro le ruega a mi Señor Jesús, le pide que lo sane, le ruega. Son personas que aunque muchas son personas poderosas, como en el caso de Jairo, el principal de la sinagoga, él va a mi Señor Jesús y rogándole por su hija que estaba muy enferma. Entonces, ese tipo de personas humildes, que no le importa humillarse delante de mi Señor Jesús, a pesar de que mi Señor Jesús es tenido por el enemigo de los fariseos, ese fariseo no le importó, ¿verdad? Arrodillarse, suplicar, no le importó que lo botaran de la sinagoga, no le importó nada, su fama, nada, ¿verdad? Y vemos que esas son las personas que alcanzan la bendición, porque Dios no desecha a un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Él no desecha. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de un padre que estaba rogando, suplicando por la vida de su hijo, porque era el único que tenía, amén, era su unigénito hijo. Nosotros sabemos, hermanos, que si un padre tiene un solo hijo, a ese hijo ama mucho. O sea, a ver, es que cuando una persona, unos padres tienen a un único hijo, a ese único hijo, se le ama mucho. Entonces, este era el caso de ese padre. ¿Ok? Entonces, tenía ese único hijo en un estado malo. Él estaba pasando por una aflicción. Vamos a ver qué estaba padeciendo ese muchacho que hizo que el padre fuera a rogarle a Jesús para que lo ayudara. Amén. Y sucede que un espíritu le toma y de repente le da voces y sacude con violencia y le hace echar espuma y estopeándole a duras penas se aparta de él. Ok. Bueno, aquí está el problema con el joven, con el muchacho. El muchacho tenía un espíritu inmundo que lo estaba poseyendo. El espíritu inmundo estaba poseyendo al muchacho. Recordemos que al igual que lo que vimos con el endemoniado gadareno, vamos a estar viendo los mismos síntomas en este muchacho. ¿Qué dice aquí? Fíjense bien, vamos a volver a leer. Que un espíritu inmundo le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Fíjense bien. Un espíritu inmundo le toma, quiere decir que el espíritu lo posesiona. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo primero que hace el espíritu inmundo cuando posesiona a un ser humano? Le quita el control de sí mismo, le quita la conciencia. Eso es lo primero que el demonio busca, apoderarse de la conciencia de la persona, que el individuo no tenga dominio propio de sus capacidades y facultades. Eso es lo que el demonio primero hace. Te quita ese dominio propio, se quita te quita el comportamiento racional, te lo quita. ¿Por qué? Porque el demonio toma control de todo tu cuerpo. Amén. A través de la mente. Claro está. Te quita el dominio propio. Lo primero que hace el demonio. Amén. Y le sacude con violencia. De repente da voces y le sacude con violencia. Ok, el demonio comienza a hablar a través de la persona. Como les digo, cuando una persona está 100% poseída por un demonio, esto puede pasar, que
que la persona hable de forma extraña, que la persona se mueva, digámoslo así, irracionalmente, que haga unos movimientos poco comunes, corporales, que normalmente una persona no haría. Es como a veces parecen ataques de convulsiones, como si estuviera convulsionando la persona. El endemoniado hace que el demonio hace que la persona se mueva como si tuviera ataques de convulsiones, como si tuviera un ataque de epilepsia. ¿Ok? Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Quiere decir que el demonio buscaba dañar el cuerpo de este joven. El demonio buscaba tal vez quitarle la vida a este joven. Eso era lo que buscaba el demonio. Vamos a ver, hermanos y amigos. Vamos a ver un momento este mismo pasaje en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Del 17, 14 al 21, porque yo creo que este es el demonio que dice la escritura que hacía que el joven se arrojara al fuego o al agua. Vamos a ver si este es el joven. Yo creo que sí es el mismo joven, pero para asegurarme, vamos para Marcos 17, 14 al 21. Vamos a ver si es este mismo joven. Marcos, 17. No me equivoqué, hermano, no es Marcos. Marcos no tiene 17, disculpen eso. Déjenme buscarlo, a ver, buscarlo. Mateo sí. Mateo 17, de 14 a 21, vamos a buscarlo. A ver qué dice Mateo 17. Ya va, déjeme un momento, hermano, ya voy para allá. Listo, aquí estamos. Ok. Cuando llegaron al tío, vino a él un hombre, se lo dio delante diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Porque muchas... Ok, sí, hermano. Este demonio... sí, esto es lo que quería comprobar. Este demonio que hacía... hacía que el muchacho se tirara al agua y al fuego. Por eso es que aquí en el Evangelio de Lucas dice que lo estropeaba. Y que a duras penas se apartaba de él. O sea, este demonio era fresco. ¿En qué sentido digo yo esto? Que el muchacho a veces estaba bien y de repente entraba el demonio y le daban y hacía todas esas cosas. Comenzaba a moverse, a sacudir su cuerpo, pedía control de su cuerpo, su conciencia, y el demonio lo llevaba para que se tirara al fuego y al agua. ¿Con qué objetivo hace el demonio esto? Con el objetivo de quitarle la vida al joven. Porque si el joven pierde la vida estando sin Cristo, ¿para dónde cree que van? Para el infierno, hermano. Entonces, mira, hermano, ¿qué quiere el diablo? El diablo sabe que está perdido. Ya él sabe que en el momento que Jesús le pitó la cabeza, que se cumplió Génesis 3:15, ya él perdió. Él lo sabe. Él no es que está luchando a ver si gana. No. Él sabe cuál es su final. Él lo conoce porque él conoce la escritura mejor que yo y que cualquier teólogo. Amén. Si yo sé cuál es el final del diablo, y no soy ni la mitad de inteligente que él, ni siquiera una cuarta parte, imagínense si el diablo no conoce su final. Claro que lo conoce.
¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo del diablo? Llevarse a lo que él pueda con él. Ese es el objetivo del diablo. El diablo es perverso, hermano, realmente, porque fíjense que eso hizo en el cielo también. Hizo que le intentaran dar un golpe de estado a Dios. Y se trajo también un poco de ángeles que cayeron con él. O sea, el diablo es perverso. El diablo no se conforma con que él esté perdido, sino que hace perder a muchas personas. Entonces, ese es el objetivo de este demonio, a controlar a este muchacho y hacer que este muchacho se tire a veces para el agua y a veces para el fuego, para ver si se ahoga y para ver si se quema y pierde su alma. Pero gloria a Dios que el padre de este muchacho, me imagino yo que con ese tipo de problemas que tenía el muchacho, causa de demonio, estaba muy pendiente de él. Y bueno, no dejó que pasara nada malo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que medio leí ahorita para ver si era el mismo caso, tenía esa duda. Dice también algo muy interesante, que el demonio, o sea, no era que el demonio vivía siempre dentro de él, sino que cuando el demonio le parecía, entraba en él. Y ocasionaba que al muchacho le diera ataque, que se tirara para el fuego y para la agua, ¿verdad? Por eso yo le di ahorita que el demonio era pasado, porque se iba y venía cuando le daba la gana y estaba en el muchacho. Entonces vamos a ver una particularidad en el Evangelio de Mateo está cuando mi Señor Jesús echa fuera este demonio. Amén. Y fíjense lo que dice el padre del muchacho. Dice, y rogué a tus discípulos que le echaran y no pudieron. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Hijo, he de soportar, trae acá a tu hijo. Fíjense cómo mi Señor Jesús habla de sus apóstoles como gente incrédula, como gente de poca fe, como gente que no cree en el Cristo como debería creer. ¿Por qué mi Señor Jesús dice así? Bueno, porque recordemos que capítulo atrás, ¿verdad? Mi Señor Jesús le dio la autoridad a ellos para echar fuera demonios. Entonces nosotros diremos, ay, si mi Señor Jesús le dio la autoridad a sus apóstoles, ¿por qué es que no pueden echar a este demonio? Bueno, si mi Señor Jesús le dio el don, en la práctica ellos deberían poder echar a cualquier demonio, porque mi Señor Jesús no le dijo, no, yo le voy a dar el poder para que echen un tipo de demonio fuera. No, dijo, yo le voy a dar le dio el don de echar fuera a los demonios, a cualquier demonio. Ahora, había algo en los apóstoles que les hizo imposible echar fuera ese demonio. Y mi Señor Jesús lo dice aquí. Fíjense cómo se expresa mi Señor Jesús. Oh generación incrédula y perversa. Hay incrédula y perversa son sinónimos. Son perversos porque no creen en Jesús a pesar de lo que han visto. Son perversos porque a pesar de lo que han visto que ha hecho mi Señor Jesús, no tienen la fe necesaria para echar fuera ese demonio. A pesar de que mi Señor Jesús ya le había dado el don. Porque acuérdense que en aquel tiempo los dones operaban diferentes. Acuérdense que todos los apóstoles, hasta Judas Iscariote, el traidor, podía echar fuera demonios. Ahora no todos tenemos los mismos dones.
Pero en aquel tiempo los apóstoles sí podían echar fuera todo tipo de demonios y sanar cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué les impide a ellos echar fuera este demonio? Su incredulidad. Incredulidad después de haber escuchado de boca de Pedro lo que le fue revelado por el Espíritu Santo, que Jesús era el Hijo de Dios. Aún después de escuchar esa verdad revelada a Pedro, ellos eran incrédulos. Aún no tenían la suficiente fe y confianza en mi Señor Jesús. Aún con todo lo que ellos habían visto, contemplado, con todos los milagros que mi Señor Jesús había hecho en muchas partes de Israel, ellos no tenían la suficiente fe. Por eso es que le dice perversa, incrédula y perversa, porque hay que ser bastante malo para no creer en mi Señor Jesús después de todo lo que han visto. Es un poco así como la generación que salió de Egipto. Bueno, no tan mala, pero por ahí van los tiros, porque la generación que salió de Egipto, a pesar de todas las señales que Dios hizo para sacarlos de casa de Faraón, de casa de servidumbre, ellos tampoco creyeron, porque se estaban quejando y bichando. Vamos a Egipto, que ya por lo menos tenemos pan, aquí no estamos muriendo de hambre. Vamos para Egipto, que allá por lo menos tenemos agua, aquí no estamos muriendo de sed. O sea, a pesar de todos los milagros que ellos vieron, que Dios hizo para sacarlos de Egipto, ellos no creían. Bueno, algo así eran los apóstoles. No tan malos, pero algo parecido. Era incredulidad lo que tenían sus apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles de Cordero, al igual que los de Egipto, es lo que Dios sacó de Egipto. ¿Ven? Entonces, ¿hasta cuándo Él está con vosotros y voy a soportar? Trae acá a tu Dios, piensa, ¿hasta cuándo yo voy a tener que soportar esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo me lo voy a tener que aguantar? ¿Acaso no van a aprender? ¿Acaso no han visto todo lo que yo he hecho? ¿Acaso Pedro no le reveló por el Padre que yo era su hijo? A ustedes, bueno. Entonces, ese era el disgusto de mi Señor Jesús. Es decir, yo les he mostrado señales, yo les he mostrado milagros, yo les he mostrado sanidades, yo les he mostrado una y otra vez cómo he expulsado demonios solamente con la palabra, y ustedes todavía parece que no creen lo suficiente en mí. De paso, ya yo les di el don para que echaran demonios y ustedes todavía no pueden. Entonces, ese era el disgusto que mi Señor Jesús tenía. Por eso hizo esa pregunta de esa manera. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ok, fíjense bien. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio derribó al muchacho con violencia. Le derribó y le sacudió con violencia. Claro, cuando Jesús solamente se acerca al demonio y da unos pasos hacia él, ya el demonio sabe. Ya el demonio, cuando viene Jesús cerca, ya sabe. Estoy listo. Eliminado estoy, porque ellos conocen que Jesús es el Santo de Dios. Ellos conocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso mi Señor Jesús los mandaba a callar muchas veces. Para que no revelaran su deidad, ¿verdad? Entonces, cuando este demonio ve que mi Señor Jesús se le acerca, ya dice, ya fui, ya me van a sacar de mi casa. Tan cómodo que estoy aquí. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre más fuerte, que tiene poder y autoridad para sacar al hombre fuerte de la casa. Todos nosotros somos
todos nosotros antes de Cristo éramos del hombre fuerte. El diablo no tenía su posesión y su dominio. Pero vino el hombre más fuerte que es Cristo y echó a patadas al diablo de nosotros. O le quitó el dominio que el diablo tenía sobre nosotros y nos rescató y nos arrebató para su Padre Celestial. Amén. Perdón, entonces este demonio sabía que ya, hasta ahí se le había acabado la guachafita. Porque ¿qué pasa? ¿Qué digo yo guachafita? No sé si me entienda, el desorden que el demonio tenía. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo dice Mateo que el demonio entraba y salía de como le daba la gana. Por eso me gusta un poco más el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo dice que Jesús cuando lo reprende, ¿verdad? Le dice, y no vuelvas más. Claro, porque el demonio no era que vivía en él como el demonio del Gadareno, no, sino que el demonio lo soltaba, el muchacho andaba bien un tiempo y de repente, ¡pua!, el demonio estaba, y así estaba. Entonces, en este evangelio no sale que Jesús le dice, no vuelvas más, no sale, simplemente sale que Jesús lo arrepintió y el espíritu inmundo, Jesús lo arrepintió y el espíritu, Jesús arrepintió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Al Jesús reprender al demonio, el demonio sale, pero cuando sale por última vez, cuando sale por última vez en señal de rebeldía, el demonio viene y sacude al muchacho. Derribó y lo sacudió con violencia. ¿Por qué? Porque ya sabía que era la última vez que lo iba a hacer, porque Jesús lo iba a echar fuera. Entonces es como un gesto de rebeldía. Sí, me voy a sacar, pero voy a hacer que este muchacho convulsione una última vez. Y efectivo, Jesús lo reprendió y el demonio salió del muchacho y lo sanó, y el muchacho quedó sano y se lo entregó al Padre. Pero es importante destacar esto, que en el Evangelio de Mateo Jesús le ordena al demonio que no vuelva más, porque ese demonio era vivo, ese demonio lo dejaba y lo agarraba y lo soltaba cuando quería. Jesús sabía eso y le dijo, lo arrepintió y le dijo, no vuelvas más. Amén. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y fíjense bien, yo lo he dicho muchas veces, pero siempre es bueno repetirlo. ¿Para qué son los milagros? Siempre lo he dicho, para que se glorifique al Padre. Mi Señor Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Las buenas obras son aquellas que cuando nosotros las hacemos, la gente que está afuera glorifica a Dios. Eso es una buena obra. Eso es una buena obra en esencia. Cuando yo obro para que las personas me vean, pero con el objetivo de glorificar a Dios, eso es una buena obra. Por eso mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, para que viendo vuestras buenas obras se glorifique el nombre de Dios. Y así vivió mi Señor Jesús toda su vida terrenal, glorificando al Padre en cada cosa que hacía o decía. Amén. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es esa, mi glorifica el que me envió. Amén. Entonces es muy importante tener en cuenta para que eso es un milagro. Para glorificar al Padre y para que podamos conocer al Hijo, ya que por el conocimiento del Hijo es que vamos a llegar a conocer al Padre. Amén, porque ya nadie conoce al Padre sin el Hijo, y nadie conoce al Hijo sin nadie conoce al Hijo sin el Padre, y nadie conoce al Padre sin el Hijo, y a los que el Hijo se lo da a conocer. Amén. Entonces es muy importante saber para qué son los milagros. Los milagros, más allá de la sanidad de la persona, buscan siempre un objetivo. Que colocamos a Jesús como, según su vida, como Hijo de Dios, y que glorifiquemos al Padre. Amén. Que lo envío.
Gloria a Dios. Vamos a ver, entonces, vamos a leer el versículo 44 y 45. Y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Okay? Fíjense bien, vamos a volver a leer el versículo 43. Dice: y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Sí? Jesús aquí dice la Escritura que él se maravillaba de las obras que hacía para gloria del Padre, y le dice a su discípulo esto, le anuncia por segunda vez, le anuncia por segunda vez su muerte. Le dice a los apóstoles que presten oído a las palabras que él va a decir a continuación, porque sin duda van a acontecer. ¿Y qué le dice? Que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Hijo del Hombre. La figura del Hijo del Hombre sale en Daniel 7. Este es aquel que Daniel ve en la visión, que se acerca al anciano de día, el cual es Dios Padre, y al acercarse a él, el anciano de día, el Padre, le da todo el dominio y autoridad al Hijo del Hombre sobre las naciones. Este es el Hijo del Hombre que Jesús tiene en mente cuando le dice el Hijo del Hombre. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregados en manos de hombre. Amén. Y recordemos que el Evangelio de Lucas se centra mucho, o se centra especialmente en la humanidad de Cristo. Así que aquí es que vamos a ver más que se llama Jesús Hijo de Hombre. Que utilicen esta frase, Hijo de Hombre, o este título. Que hace referencia a la humanidad de Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es ese descendiente de Adán y Eva que iba a pisar la cabeza de la serpiente y esta le iba a morder el calcañar. El Hijo del Hombre es, ¿verdad? Es esa simiente de Abraham por la cual iba a ser bendita todas las familias de la tierra. El Hijo del Hombre es ese descendiente de David, o hijo de David, que se iba a sentar en el trono de David y iba a reinar desde allí para siempre, y su reino iba a ser eterno e inamovible. Ese es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre porque Él se encarnó, Él tomó forma humana, Él se hizo Hijo de Hombre. Amén. Según la carne, Él viene siendo, según la carne, Hijo de David. Amén. Por eso que le dicen Hijo de Hombre. Amén. Él es ese representante de la raza humana, por eso que tiene que ser Hijo de Hombre, que iba a revertir los efectos de la desobediencia de Adán. Ese es el Hijo del Hombre. Entonces dice que el Hijo del Hombre, que es Él, va a ser entregado en manos de hombres. ¿Y quién lo iba a entregar? Bueno, los judíos lo iba a entregar en manos de los romanos. O sea, el mismo pueblo de él, el pueblo escogido, el pueblo que estaba esperando al Mesías, iba a entregar al Mesías, al Hijo del Hombre, a una nación gentil, para que se cumpliese la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes eran los hombres que lo iban a entregar? Los judíos, que no creyeron en él. Es decir, los fariseos y religiosos de la época que tramaron contra mi Señor Jesús para prenderle. Amén. Él está repitiendo lo que ya le ha dicho
a sus apóstoles de otra manera. Tenemos el Salmo 2, por ejemplo, que dice que las naciones tramaron y confabularon contra el ungido de Dios, contra su elegido, pero después dice, pero Dios se rirá de ellos, pero Dios se burlará de ellos, claro. Porque, claro, los judíos y los romanos tienen la culpa, claro que sí. Pero todo lo que pasó allí fue según la voluntad de Dios. Mi Señor Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la tomo y la vuelvo a... Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces a Dios no le impresionó lo que ellos hicieron con su hijo, porque ya Dios lo había establecido así. Ya sabía que le iba a pasar al hijo. Ya el hijo, cuando se encarnó y vino a la tierra como hombre, ya sabía que eso iba a pasar. Por eso es que se lo está mencionando a sus apóstoles y le dice, preste oído porque estas cosas van a acontecer sí porque sí. Yo ya tú eres o la pagué, nadie va a cambiar esto que yo le estoy diciendo, que va a pasar. Eso es como cuando Jesús le dice a Pedro, le dice a Pedro a Jesús, Pedro, de cierto digo que antes que cante el gallo me ganará, antes que el gallo cante 3 veces me negará, antes que cante el gallo 2 veces me negará 3 veces. Si no me estoy confundiendo. Y dice Jesús, no, aunque todos esos se escandalizasen de ti, yo nunca te negaré. Si es necesario, voy a morir contigo. Mentira, Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro. Y Jesús sabía el comportamiento malvado que iba a tener el pueblo de Israel, porque todo eso era voluntad del Padre para llevarlo a la cruz. Ahora, no es voluntad del Padre el comportamiento malvado. En comportamiento malvado está en el corazón del hombre, pero el Padre ya sabía que ellos iban a comportarse así. Simplemente lo dejó ser lo que ellos son, hijos del diablo, y comportarse como sus padres del diablo para llevar a nuestro Señor Jesús a la cruz y salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, continuamos, hermano. Dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran y temían preguntarles sobre esas palabras. Sí, como yo les dije, ellos no podían comprender qué significaba. Porque Dios en esos momentos no se lo permitía, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos no podían entender ciertas cosas. Y bueno, una de las cosas que ellos no podían entender, como todos los judíos, era que como el Mesías iba a morir. Ellos no podían entender que eso le fuera a pasar a Jesús, a su Maestro, a su Salvador. Entonces, pero dice la Escritura que esas cosas le eran escondidas por Dios, porque todavía no era el tiempo que ellos las supieran. Amén, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, que era el que les iba a quedar todo el panorama. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Del 46 al 48, ya para terminar, hermano. Entonces entraron en discusión sobre quién sería el mayor de ellos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Cualquiera que me reciba a mí reciba que me envió. Porque es que el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Ok. Los discípulos discutían a ver quién sería el mayor en el reino de los cielos. Si esa discusión fuera válida, sin duda alguna sería Pedro. Pero esa discusión entre los seguidores de Cristo no tiene ningún sentido. O sea, porque las cosas en el reino de los cielos no funcionan como funcionan aquí en la tierra. Aquí en la tierra el más poderoso es el que tiene más dominio. Aquí en la tierra el más poderoso abusa del más débil. Así no funcionan las cosas en el reino de los cielos.
Y por eso mi Señor Jesús le dice, Jesús le respondió, versículo 47, Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones tomó un niño y lo puso junto a sí. Fíjense bien, ellos discutían, pero Jesús no lo escuchaba. Mas, sin embargo, Jesús sabiendo lo que ellos estaban discutiendo, porque Jesús es omnisciente, porque Él conoce todas las cosas y Él sabe todo, Él escudriña la mente y los corazones, percibiendo esta disputa por la autoridad que tenían sus discípulos, Él le dice, Él toma a un niño y le dice, y lo pone al lado de Él, junto a sí, ¿verdad? Y le dice, y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que recibe a un niño, ¿verdad? A mí me recibe. ¿Qué le quiere decir Jesús? Cualquiera que recibe a uno que cree en mí como este niño, cualquiera que recibe a uno de mis seguidores más humildes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no solamente me recibe a mí, sino a que me envió. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que le hacemos al Hijo, vamos a poner así, todo lo que le hacemos a la iglesia de Jesús, o sea, si nosotros, un ejemplo, si yo no soy cristiano y yo humillo a un cristiano por ser seguido de Cristo, estoy humillando a Cristo. Todo lo que le hacemos a la iglesia del Hijo de Dios, se lo hacemos al Hijo de Dios. Cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, que Jesús se le aparece camino a Damasco, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Digo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ya va, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a su iglesia, pero la iglesia de Jesús está tan unida a Cristo que es carne de su carne y hueso de su hueso. Entonces todo lo que se le hace a la iglesia, todo lo que se le hace a un creyente de Cristo, se le está haciendo a Cristo, negativamente o positivamente. Entonces mi Señor Jesús dice, si ustedes reciben a un niño como este, es decir, a uno que cree en mí como este, pequeño, a mí me están recibiendo. Y el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. Es decir, si nosotros recibimos a Cristo, como Cristo es uno con Dios, al igual que la iglesia es uno con Cristo, estamos recibiendo a Dios. Si nosotros rechazamos a Cristo, estamos rechazando al Dios que lo envió. Fíjense que por la comunión que tiene la iglesia con Cristo, cuando se rechaza a un hijo de Dios, a un pequeñito en la fe, se rechaza al Señor que lo envió. Y por la comunión que tienen Cristo y el Padre, cuando se rechaza al Hijo de Dios, se rechaza al Dios que lo envió. Por eso Él le dice a los fariseos, ustedes no conocen a mi Padre, porque si conocieran a mi Padre, me amaría a mí, porque yo salí de Él. Pero como no me conocen a mí, tampoco conocen a mi Padre. Y esa es la comunión indisoluble que hay entre la iglesia de Dios viviente y Cristo, y que también hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Y por supuesto entre el Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando nosotros le hacemos mal a un hijo de Dios, se lo hacemos al Hijo de Dios. Cuando nosotros le hacemos mal a un miembro de la iglesia, se lo hacemos a la cabeza de la iglesia. Cuando nosotros despreciamos al Hijo de Dios, despreciamos al Dios que lo envió. Amén. Y cuando nosotros hacemos algo bueno y lo recibimos, también recibimos, si recibimos al Hijo, recibimos al Padre. Y si recibimos a uno de estos pequeños, vamos a recibir a Cristo, que es la cabeza. ¿Sí me entiende la comunión indisoluble que hay entre el Padre y el Hijo, y entre la iglesia y entre el Hijo y la iglesia? Es una comunión que no se puede separar. Lo que se le hace a uno, ya sea para mal o para bien, se le hace a los otros. ¿Amén? Espero que haya quedado claro este concepto.
y que me reciba a mí, al que me envió, el que me reciba a mí, recibe al que me envió, o sea, Dios. Porque más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En el reino de los cielos, hermano, el hermano más humilde, el hermano que menos sobresale, el hermano que, el hermano que, perdón, el hermano que muchas veces pasa desapercibido, muchas veces es el más grande del reino de Dios, hermano. El hermano más humilde, el hermano más sencillo, el hermano que tal vez no tenga una iglesia de 500, de 1000, de 2000 personas. Ese es el más grande del reino de Dios, el más humilde, el que le crea a mi Señor Jesús como un niño pequeño, que no dude, sino que crea y que ande por fe y no por vista, a pesar de lo que esté aconteciendo en su vida. Ese es el más grande en el reino de Dios. Amén. Entonces mi Señor Jesús le está diciendo, no, es que usted está equivocado. Ustedes están pensando que las cosas en el reino de los cielos es como aquí en la tierra. Y así no es. Allá es al revés. Allá es el más humilde, el más sencillo, el que tenga una fe más fuerte, como que crea como un niño. Es ese el que va a ser más exaltado en el reino de Dios. Amén. Entonces, bueno, espero que hayan entendido en el nombre de Jesús esto. Por eso mi Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy humilde y manso. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Y por eso el Padre, donde lo puso, a su diestra, le dio nombre que sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo y Dios le exaltó hasta lo sumo. Amén, gloria a Dios. Amén, alabados a Dios. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la prédica de hoy. Espero que Dios los ministre con ella y que Dios utilice su palabra para traer bendición y vida eterna a su iglesia. Y a los que no crean, que también los convenza de justicia, justificado por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Dios lo bendiga mucho, hermanos. El Dios de Israel lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Amén.